en Santiago, en el primer capítulo y en el primer versículo, o más bien en el 2. Y les comento que el mensaje de hoy se llama la oportunidad en la prueba. Nosotros no hemos sufrido mucho por Cristo. La iglesia cristiana en el primer siglo sufría unas circunstancias muy especiales. Todos hemos pasado por días difíciles y no es el caso de que estamos sufriendo por Cristo, pero esto nos trae consuelo a nosotros. Santiago escribe como un pastor a una iglesia que estaba en todo el mundo. Santiago escribía así porque su iglesia había sido esparcida por la persecución. La persecución está descrita a partir del capítulo 8 de Hechos y hasta el final. Se trata de eso, sufriendo el ser expulsados de sus casas, ser expulsados de sus familias, salir de la sociedad donde ellos habían sido criados, de esas sinagogas donde ellos desde niños habían aprendido que un día iba a venir un Mesías, que un día ellos iban a creer en alguien que Dios había mandado, una promesa. Y ellos estudiaban las escrituras, que para ellos es el Antiguo Testamento, esperando el cumplimiento que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Después, cuando vieron el cumplimiento, por haberlo creído, fueron expulsados por aquellos mismos que les enseñaron. Era una revoltura de emociones, de intelectualmente una presión física, también intelectual, también física y moral, de todo tipo. Ellos estaban en tremenda angustia, separados de sus propias familias por causa de Cristo. Perdieron sus trabajos. Si emprendían un negocio, nadie les compraba y lo boicoteaban. Querían exterminarlos totalmente. Perdían sus casas, sus familias y su vida misma. Y todo por creer en Cristo. En medio de esto, Santiago les escribe: imagínate que alguien haya perdido toda su familia en el circo romano, hayan sido de repente secuestrados contra todo derecho humano, llevado hacia, sin juicio ni nada, hacia el Coliseo romano, y en medio de una expectativa de gentes llenas de demonios, ellos eran sacrificados, señoras embarazadas, mujeres, niños, viejitos y de todo tipo. Imagínate un sobreviviente de la iglesia que Santiago le escribe: quiero que estés muy feliz cuando pases por estas pruebas. Eso es tener perspectiva. Eso es ir más allá de lo que se ve en este mundo. Eso es creer en promesas. Eso es tener compromiso. Sin compromiso con Dios, nunca vas a enfocarte en lo que Dios quiere. Si se pierden las oportunidades en las pruebas, nunca podrás ser un cristiano victorioso en la bonanza, en la abundancia. La oportunidad en la prueba es más importante que la oportunidad en cualquier otra parte de nuestra vida. Así es de que si estás pasando por angustia, por tribulación, es el tiempo que no debes de perder la oportunidad en medio de la prueba. Las pruebas y los desiertos son las fuentes de testimonios, de victorias, de cosas que agradan a Dios. El Señor nos ha invitado a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y para acercarse a Dios, necesito a veces pasar por ciertas pruebas para conocer a Dios, el Dios victorioso, el Dios grande, el Dios que es más grande que cualquier prueba. Y también tristemente muchos que no se enfocan, muchos que empiezan a ver el medio ambiente, muchos que ni siquiera han sufrido, sino que el sufrimiento de ellos es producido por el miedo. Tristemente a veces se desenfocan tanto que le dan la espalda a Dios. En este escenario, Santiago vuelve a ser una palabra de Dios para nosotros, donde Dios nos dice en el versículo 2 del capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Punto número 1 nos lleva a ver lo que dice Santiago. ¿Cómo toman la prueba? Tened por sumo gozo, dice Santiago.
No importa la prueba que estemos pasando. Casi te puedo decir que Santiago escribía de personas que estaban en pruebas mucho peores de las que estás pasando tú. O si crees que es una de las pruebas en las que estás pasando que es peor que la de ellos, es igual. Lo que importa es que haya prueba. Porque cuando tenemos una actitud correcta, el punto número 1 es la actitud ante la prueba. Eso es clave para que la prueba funcione y sea de bendición. Hemos oído por muchas partes y en muchas ocasiones hasta personas que ni son cristianas, que ni leen la Biblia, que te dicen todo ayuda para bien. Y eso resulta de un versículo bíblico que nos dice que todo ayuda para bien, pero a los que aman a Dios. Sí, eres llamado a su propósito, de manera que hay ciertas condicionantes para que todo te ayude para bien. Así que si la crisis la tomas como la fábrica de victorias y la tomas con fe, vas a poder tener gozo. El gozo te lleva a la fe te lleva a la paciencia a través del tiempo. Tiempo significa que hay que esperar, hay que aguantar, hay que perseverar. Y si tienes paciencia, entonces vendrá la perfección. Eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 2 de Santiago hasta el 4. Así que la crisis es una oportunidad que no debemos de perder. Y debemos de enfocarnos en tener una actitud correcta. Porque si no, lo que va a producir es un cristianismo mediocre. Todo depende de tu actitud. Dios nos dijo, va a haber tribulación. Dios platicó, hace 2 domingos hablábamos, cuando todavía nos podíamos reunir, de Mateo 25, de Mateo 24 y todas las pruebas y la tribulación que no ha venido aún, sino que va a venir, que estamos viendo apenas principios de dolores. Va a venir tribulación, decía el Señor Jesús. Va a haber crisis. En Juan dice, va a haber aflicciones, pero te digo que tienes que confiar. Nos dijo que confiáramos a nosotros, porque Él había vencido todo eso. Renegar es algo de niños, niños espirituales o niños rebeldes que tienen miedo. ¿Por qué? Porque se llenaron de temor por falta de amor, por falta de fe. Y muchos tristemente se van tras ídolos. No podemos decir que los científicos ahora son nuestros ídolos, que queremos una vacuna, queremos que Dios use todo eso. Pero Dios siempre debe estar en primer lugar. No debemos de ser orgullosos y pensar cuando venga la cura, porque va a venir, pero nunca te olvides de quién es el que nos sostuvo, de quién es el que nos sostiene y de quién nos sostendrá. Todo el bien que hemos tenido es por parte de Dios. Reconozcamos que no lo hemos merecido. Nos ayuda a pasar la prueba con una calificación de excelencia cuando nosotros tenemos una actitud correcta, aprovechando este tiempo para aprender a valorar la bendición de Dios. Ahora nosotros podemos resolver decididos, reconocer a Dios en toda nuestra vida y decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y amar a la persona de Dios. Aquí es donde nosotros amamos a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Porque tenemos fe también en lo que dice. Y sí nos llevará a la tierra prometida. Nos va a sacar de esto. Respondámosle con amor. No respondas con miedo. El miedo es una ofensa para Dios cuando nosotros le decimos, tengo tanto miedo, no confío en que tú puedas cuidarme. Así que para el cristiano, los retos es, en medio de la prueba, estar gozoso, estar confiando. Dios nos deja crecer, como el padre, que el niño que empuja a veces a dar 2 pasitos y el niño un poquito tembloroso y con miedo, pero sabe que papi está ahí. Y como quiera se anima hasta que empieza a caminar. Ese es el plan de Dios, que nosotros crezcamos, que nosotros tengamos una experiencia más allá, pero necesitamos tener gozo, tener una buena actitud, aguantar con paciencia hasta ser perfeccionados, porque Dios está cumpliendo un plan que no tiene que ver contigo, pero tiene mucho que ver con tu vida espiritual. El plan mundial de Dios en la profecía se tiene que cumplir. Individualmente tenemos un propósito también,
que tenemos que atravesar desiertos como este y nos hace crecer cuando tenemos la actitud correcta, la actitud que valga la pena, porque la otra actitud nos puede perjudicar. A veces se prolonga el trato de Dios cuando te toca repetir año, porque la prueba no la pasaste, pues es triste, pero tenemos que actuar correctamente para pasar la prueba, hacerlo correctamente. Así le pasó al pueblo de Dios. Tú y yo somos pueblo de Dios ahora. Pero no permitas que te pase lo mismo. Dice la palabra de Dios que lo que está escrito es para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en los mismos errores. Porque pasaron 40 años en un desierto. Y después de que salieron de Egipto, los israelitas tenían un plan precioso de Dios, un plan de libertad, un plan de ir a rendirle culto. Pero algo pasó. Y durante 40 años estuvieron atorados en un desierto que se llamaba Sinaí. Era un desierto grande que inspiraba temor, con serpientes venenosas, escorpiones, con un suelo árido, sin agua. Pero ¿sabes cuál es la clave? La clave es entender que no importa en qué estamos pasando. Lo importante no es pasar desiertos o pasar valles hermosos con aguas y verdes. Lo importante no es tener paz o tener guerra. La clave es nunca olvidarse de Dios. Dios sustenta en la paz y en la guerra. Dios sustenta en el desierto o en la abundancia. Y es un tiempo importante. No pierdas la oportunidad en este tiempo acordarte de Dios. Hoy todos convocan ayuno, hoy todos están orando, hasta los que no oraban, oran ahora. Y está bien, aprendamos a hacerlo, pero aprendamos a quedarnos con la oración. Que no sea un momento nada más de que cuando yo veo la tempestad y me hinco. Claro que es mejor de los que dicen, hay unos que ven la tempestad y no se hincan, ni así, ¿verdad? Pero gracias a Dios hay una buena respuesta. El problema es que dure. Que esa actitud de buscar a Dios se quede. Y así nos preparamos para entrar en la paz de Dios, para recibir la respuesta de Dios cuando venga la bendición, cuando venga el tiempo de paz. Tengo que estar listo para ese entonces. Tengo que estar con una prueba pasada. Y es en este momento cuando la actitud correcta de gozo y el acordarme siempre de Dios me prepara para entrar en la abundancia que vendrá, en la promesa, en el reposo, en su bendición, en su salud. Todo esto, ¿cómo me preparo? Pues te voy a decir, en primer lugar, no pienses en lo que piensa todo el mundo. Estamos viendo a Dios, estamos viendo la palabra de Dios, estamos viendo promesas de Dios, lecciones de Dios, reflexionamos sobre ello, nos alimentamos, salimos con gozo y empezamos a ver videos del mundo, empezamos a ver noticias, empezamos a ver que aquello que veíamos tan lejos en China, después se vino para Europa y ahora lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en Nueva York. Estamos siendo el epicentro de la pandemia mundialmente hablando. Y empezamos a ver el entorno y empezamos a dudar y empezamos a temer. No pienses en nada de eso. Aprende a dejar de pensar. No pienses en lo que puedes perder. No pienses en lo que has perdido. Algunos han perdido trabajos. Yo le doy gracias a Dios porque Él en medio de todo está mostrando su fidelidad. Y tenemos que orar por aquellos que están en necesidad, que generalmente son personas que tristemente no son cristianos. Y esos tienen la necesidad más grande porque no tienen a Cristo. Pero en medio de todo el Señor nos sostiene. Así que enfócate, piensa en Dios. Si entras en la siguiente etapa, después de que Dios estás pensando en Él, entonces te enfocas en eso y el siguiente punto es, nunca te olvides de Dios. La actitud ante la prueba después nos lleva a que eso se fije en nosotros y nunca nos olvidemos de Dios. Si no aprendemos a pensar en Dios, entonces estamos perdiendo otra clave, la segunda clave, que es no olvidarse de Dios. Ahora en la prueba tenemos que pensar en Dios, porque si no pensamos en la prueba, mucho menos vamos a pensar en Dios cuando salgamos de la prueba. Entonces, si Dios lo que quiere es que lo pongamos en primer lugar, que tengamos buena actitud porque tenemos fe, que tengamos también un pensamiento en Él, porque eso es lo que debería de ser siempre, y no lo hacemos en la prueba,
entonces se puede tardar más mi angustia. Así que tenemos que ser valientes, ser cristianos decididos, que tengamos paz antes de ir a, a preocuparme o a contaminar a otros con miedo o que me contaminen con miedo, porque yo quiero ir a la paz de Dios, quiero ir a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Prepárate para entrar en la tierra prometida de Dios. Dios tiene promesas para ti. ¿Cómo preparó el pueblo de Dios? Dios, ¿cómo quería prepararlo para entrar a la tierra prometida? Cuando le iba a cumplir por fin el anhelo de entrar a la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 8 y en el versículo 11. Dice, cuídate, ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios, de cumplir sus mandamientos y sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, decía el Señor a través de Moisés. Que no suceda que cuando ya estés en bonanza, que cuando ya estés en paz, que cuando hayas salido del problema, tú entiendas como que tú fuiste, que fue la capacidad humana, que fue personas que son muy inteligentes y te olvides que fue Dios. Dice el versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. No es que Dios no quiera que tengas paz, que tengas prosperidad, pero nos está preparando para eso, para que cuando tengamos eso no nos olvidemos de Dios. Y cuando tengamos abundancia, dice aquí, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y ten cuidado que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar después por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua. ¿Quién los metió ahí? ¿Fue el diablo? No, aquí dice que te hizo caminar Dios por estas situaciones. Porque Él quiere prepararte para lo que viene, pero no te lo puede dar si no te preparas. Y dice, pero Él no te deja. Y dice, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. En medio de la prueba, Dios está contigo. A veces no lo sientes, a veces no lo ves. Porque el niño cuando está aprendiendo a caminar no siente el abrazo de papi. Nunca aprendería a caminar. No siente que está cerca. Pero ahí está, al pendiente, como buen padre. Y dice que le dio agua, y dice el 16, te sustentó con el alimento del cielo, dice el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió, sí, y te probó, sí, pero para la postre, para después, para el final, hacerte bien. Ten cuidado, dice el 17, que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nos está preparando para algo después de la prueba. Viene algo precioso, viene una iglesia más fuerte, viene una iglesia mejor, viene una iglesia poderosa, porque va a pasar tal vez por otra tribulación tremenda, pero ya vas a ver cómo manejar asuntos parecidos. Ten cuidado que no te olvides nunca de todo eso, sino acuérdate, dice el 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Todo eso, pobreza, riqueza, prueba o bonanza y paz, todo eso tiene un propósito, cumplir un plan de Dios, un plan que tiene y que había prometido desde nuestros padres. ¿Por qué pasar por desiertos? Para aprender a confiar en Dios, para aprender a amarle a Dios en toda circunstancia, para que no se nos olvide amarle cuando tengamos de Dios lo que anhelamos. Por eso necesitamos saber amar a Dios y no a las cosas que Dios nos da. Por eso pasan cosas que de repente inspiran temor, con serpientes venenosas, dice, con escorpiones, con un suelo árido. ¿Dónde habrá agua? No había dónde conseguir agua. Con zarzas, con espinas, con chacales, con lobos. Es feo, pero ahí es donde aprecias el oasis. Ahí es donde aprecias un poco de agua. Ahí es donde te das cuenta que no nos merecemos nada. Y le damos gracias a Dios.
Nos centramos en quiénes somos nosotros y quién es Dios. Ellos nunca hubieran pasado ese desierto, nunca hubieran sobrevivido sin la protección de Dios. Pero las cosas no son diferentes. Aunque no te sientas en el desierto, tú nunca podrás sobrevivir sin la protección de Dios. 40 años estuvieron en peregrinación, caminando desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Cómo pudieron estar ahí tantos años? 40. Pero Jehová los sostuvo. Caían en murmuraciones, se quejaban de los líderes, se quejaban de Dios, y tomaban ídolos. Eso era rebeldía. Querían carne y Jehová les daba carne. Una vez querían carne y Jehová trajo un montón de codornices, una bandada de codornices, y cubrió el campamento. Ni siquiera fueron por ellas, las codornices vinieron a cubrir el campamento. Dice que los israelitas comieron tanta carne que se las salía por las narices. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta hartarse. ¿Quieres carne? Allí tienes. Tenemos que tener cuidado por cómo anhelamos las cosas que le pedimos a Dios. Qué hermoso cuando viene la provisión divina, cuando viene el pan del cielo. Yo no me imagino a los israelitas, pero sí creo que algunos tomaban pan para varios, tomaban maná para varios días. Y yo no sé si había toilet paper, ¿cómo se dice? Papel, rollos de papel imagínate, también se los llevarían. Pero se les echaba a perder. Y eso es el miedo. Eso es una situación terrible que está pasando en todos lados. Pero Dios les dijo, agarren para un día. Mañana voy a estar aquí. Mañana te voy a proveer. No tienes que preocuparte por el mañana. Yo tengo tu futuro en mis manos. Y Dios les enseñaba paso a paso, como el padre enseña al hijo. Y ellos no daban gracias por nada. No seamos como ellos, demos gracias por lo que tenemos. No he visto a nadie que tenga hambre. Alguien estaba en el súper y tomó un video live, un video en vivo, y transmitió. Inmediatamente le escribí y le dije, hermano mío, ¿tienes necesidad? Pues, ¿tienes hambre? Porque lo que hay en mi casa también es tuyo. Bueno, le dije al hermano ese, ¿verdad? No siempre le digo a todo el mundo. Mañana voy a tener gente ahí. Pero bueno, si Dios quiere y necesitas, habla. El hermano me dijo, no tengo necesidad, pero puse el video porque me da tanta lástima ver a todos los estantes vacíos. Y es que la gente está enloqueciendo, pero ahí está todavía, ni siquiera ahí hay tribulación, la hace el temor. Pero sin embargo Dios a veces nos metemos en tribulaciones que ni existen por desenfocarnos de Dios, por olvidarnos de Dios, por no tener gozo. Y Dios quiere que no nos olvidemos de Dios y tengamos una buena actitud. ¿Para qué? Porque el punto que sigue se llama aprovecha la oportunidad. No pierdas la oportunidad en la prueba. No siempre tenemos exámenes, pero cuando hay exámenes hay que enfrentarlos, hay que estudiar. Porque si pierdes esa oportunidad te va a costar tiempo, te va a costar otra vez empezar. Y esta es la oportunidad, cuando estamos en la prueba, de dar gracias, de reconocer a Dios, el tiempo de gozarnos en la prueba. Acuérdate, gozo, fe, paciencia y perfección. Sin olvidarte de Dios, aprovecha de estar con gozo, aprovecha de pensar en Dios. Es tu oportunidad para enfocarte, para que se cumpla esa palabra de Isaías 26:3, donde te dice a ti, tú que me estás viendo, tú que estás ahí sentadito, no te duermas, porque mira, oye, esto es precioso y es para ti. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en Dios ha confiado. La primera oportunidad para Israel tardó 2 años y en lugar de 2 semanas, después se convirtió en 2 años. Podía tardarse 15 días. 2 años de muchos tropiezos. Parece mucho 2 años. Apenas llevamos 2 semanas. Esta es la segunda semana de videos online, porque tenemos 2 semanas encerraditos, obedeciendo, haciendo lo que debemos de hacer.
y de repente nos parece angustioso estar encerrados. Y empezamos a anhelar los trabajos. Antes no querías ir a trabajar, ahora quisieras ir. Hay algunos que quisieran que abrieran las escuelas de sus hijos. Anhelan eso. ¿Cuántos no queremos la libertad de reunión? ¿Cuántos no queremos estar juntos? ¿Cuántos no anhelamos salir sin preocuparnos y agarrar el carro, ir a abrazar a mis hermanos, salir juntos con ellos, andar predicando o estando donde sea? Y nunca lo apreciamos. Nunca le dimos gracias a Dios por el simple hecho de poder reunirnos o de poder estar juntos o de poder abrazarnos. Ahora no podemos abrazarnos. Tengo un equipo aquí que si quisiera abrazarlos, quisiera darles besos, quisiera y les tengo que decir hola. Y quisiera a todos ustedes verlos también y a darles un abrazo. Pero tenemos que apreciar lo que hemos perdido y saber que es temporal y darle gracias a Dios porque un día lo vamos a hacer otra vez y más fuerte y vamos a venir apreciando a Dios. Aquel Israel salió de Egipto y a los 2 años de andar en el desierto, porque según los expertos esa trayectoria, ese camino de Egipto a donde entraban a la tierra prometida, podían hacerlo tomando en cuenta que iban señoras, que iban mujeres grandes, personas de la tercera edad, que iban ganado pesado, que iban niños chiquitos. Y dice, pues podrían haberse tardado 15 días, 2 semanas. Se tardaron 2 años en llegar. Pero no es ese el peor problema. El problema fue que cuando llegaron, dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 19, salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande desierto y terrible que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová Dios nos lo mandó. Y llegamos al lugar que se llama Cades Barnea, donde era el momento decisivo para entrar en esa tierra. 2 años habían pasado. Y entonces os dije, dice Moisés, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Él nos lo da. Versículo 21 le vuelve a decir, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Jehová el Dios de tus padres te ha dicho ya. No temas ni desmayes, porque a veces tenemos temor de lo que ni existe. Y sí, el virus sí existe. Habrá algunos que lo tendrán y ni siquiera se van a dar cuenta. Y vamos a salir de ellos. Y el que no salga, pues lo vamos a enterrar, pero va a estar mejor que nosotros en la presencia de Dios. Tenemos que ver con perspectiva. Acuérdate de Santiago hablándole a los cristianos de verdad. Y vinisteis a mí vosotros y dijiste, versículo 22, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde nosotros vamos a subir, el camino por donde nosotros vamos a llegar, a las ciudades donde vamos a llegar, vamos a subir, vamos a llegar, queremos saber por dónde. Ok, me parece bien, dijo Moisés, versículo 23, que vengan 12 varones, uno de cada tribu. Y en el 24 dice que se encaminaron, subieron al monte, llegaron al valle y reconocieron la tierra, tomaron en sus manos fruto del país, se regresaron y dijeron, versículo 25, la tierra es buena la tierra que Dios nos quiere dar. Y en el versículo 26 reprobaron la prueba. Sin embargo, no quisiste subir. Fuiste rebelde otra vez al mandato de Jehová vuestro Dios. Murmuraste en tus tiendas diciendo, ¡ay, el coronavirus! ¡Ay, coronavirus! Y tenemos que tener cuidado, pero no murmures. Ten gozo, ten paz, ten perspectiva. Y dijeron, ¡ay, nos va a matar a todos! Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos con el COVID-19. ¿A dónde vamos a subir?
Si nuestros hermanos nos han atemorizado con los memes de WhatsApp, diciendo este pueblo es mayor, más alto que nosotros, así les pasó en China, en Italia y en... Estoy combinando, actualizando. No seamos así. Y vieron gigantes cuando no eran tan gigantes, porque el gigante del gigantes está con nosotros, el Rey de Reyes, el Dios poderoso. Ya había muerto. Toda oportunidad de pasar la prueba. Y el problema en el versículo 32 dice: aún con todo y que Dios te había dicho, Dios te había prometido, Dios te había entregado, tú nada más ibas a tomar y ser parte de la victoria que Dios quería. Aún con todo esto, dice el versículo 32, no creíste a Jehová tu Dios, que iba delante de ustedes por el camino que habían reconocido, el lugar donde iban a acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino, con nube de día para mostrar protección. Pero así somos a veces. Vieron la tierra prometida, vieron la tierra donde fluye leche y miel, trajeron la evidencia, el fruto de la tierra preciosa, pero perdieron el privilegio de entrar. Permanecieron en el desierto 38 años más. Aquello que eran 2 semanas se convirtió en 2 años, terminó siendo 40 años por la falta de aprovechar la oportunidad de creer en Dios, de tener gozo en la prueba, de tener fe. Lo que iba a durar 2 semanas se convirtió en años y años y años, hasta que el último de esa generación murió. Ellos dijeron: nuestros hijos los van a tomar como botín. Pero fueron sus hijos que creyeron en Dios los que tomaron como botín lo que Dios les había dado. Por eso te invito a que no te olvides de que este es el momento, esta es la oportunidad de nosotros de mostrar que podemos tener gozo, que podemos tener una fe que crea en Dios, una fe que nos lleve a ser valientes y a no desenfocarnos. No estamos aquí para vivir una vida eterna, no estamos aquí para tener riquezas, no estamos aquí para tener salud, pero Dios nos va a dar riquezas, nos va a dar salud y nos va a dar vida con salud hasta el último día de nuestras vidas, si nos enfocamos en Él, si le creemos a Él. Y lo que dure el tiempo que estemos aquí, que sea sirviéndole a Él. ¿Qué debo hacer para que no me pase? Muy sencillo. Inciso A: tener una buena actitud de gozo. No olvidarme de Dios. Apreciar a Dios. Ser fieles siempre a Dios. Darle a Dios lo primero y lo mejor. Y que las pruebas no te desanimen, para que cuando vengan las bendiciones tampoco te deslumbren. Yo no estoy aquí porque espero de Dios. Yo no estoy aquí porque quiero bendición. Espero de Dios y quiero bendición. Pero estoy aquí porque amo a Dios, porque creo en Dios, que el Dios que me ha sustentado en toda mi vida, con la abundancia, con la salud, con la bendición y con la paz, es el mismo Dios que me va a hacer pasar y te va a hacer pasar a ti este proceso, donde el final va a ser un final glorioso, donde podremos levantar nuestras manos, alabar a Dios y dar testimonios, o habiendo tenido una actitud mala, podríamos perdernos. Aprovecha la oportunidad en la prueba, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener una conciencia clara de que tú eres el dador de todas las cosas y de que tú nos sustentas. Nuestros bienes y logros, todo lo que hemos vivido, lo hemos disfrutado sin merecerlo. Tú eres el Dios
que está aquí, Señor, y en medio de la prueba, Señor, nos cuida. En medio de la prueba no pierde el control, y siempre ha sido por ti y por tu gracia que nosotros hemos estado seguros. Que nadie cambie, Señor, esta idea, que nadie cambie la perspectiva de que tú nos llevas en tus manos. Ayúdanos a tener mucho gozo en la prueba. Quita, Señor, en el nombre de Jesús toda duda, toda incertidumbre, y con fe oramos, Señor, por salud. Reprendemos la enfermedad de la casa de Israel. Reprendemos la enfermedad de la iglesia, de en medio de los que están bajo la cobertura tuya, Señor. En el nombre de Jesús reprendo todo virus, todo síntoma. Y aunque venga el virus, Señor, si tú lo permites, no habrá síntomas, Señor. Guarda en completa paz, desde el más pequeño que está en la vientre de la hermana, hasta la más grande, hasta la persona más mayor, Señor, que está en nuestras casas. Que pase, Señor, por fuera de la casa y a nosotros no llegue, Señor. Confiamos en tu gran fidelidad, en tu amor, en tu misericordia, en tu sustento, Señor. Quita temor, quita toda angustia, toda ansiedad. Quita, Señor, que el pueblo, Señor, tenga temor a algo que no seas tú, Señor. Que nadie desmaye, que no se rinda. Que recordemos que tú, Señor, estás con nosotros. Que no le demos gusto al enemigo, Señor. Que no nos distraigamos, que no seamos presa fácil de las mentiras de Satanás. Reprendemos el temor y el virus, la peste y la enfermedad de nuestras vidas, de tu pueblo escogido, y llenamos, Señor, nuestra casa de alabanza, de gozo, de tranquilidad, de tu fuerza. El gozo tuyo, Señor, es nuestra fortaleza, de tu amor, Señor, de tu poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, los trabajos de mis hermanos. Yo bendigo, Señor, lo que tú usas para sustentarlos. Y los que están pasando por tiempos de sustento, Señor, yo declaro sobre ellos, no en mi nombre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, milagros, sustento. Porque ellos han sido fieles, Señor, y nosotros no vivimos de lo que nos dan, nosotros vivimos de lo que te dimos a ti, de lo que te hemos dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú no has visto un justo desamparado ni su simiente que esté mendigando el pan. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, se ha cumplido y se cumplirá en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu iglesia. Bendice sus relaciones familiares, que aprovechen este tiempo, Señor, para buscarte, para reflexionar y para darte gracias, para estar gozosos, para no olvidarse de ti. Y en el nombre de Jesús, que tú bendigas cada casa, Señor, que te busca. En el nombre de Cristo, así lo declaramos y todos decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Eres hijo de Dios? Entonces